en esta presentación que hace el presidente de los Estados Unidos, pues de este nuevo esquema comercial que planteó para todo el mundo. Afortunadamente y gracias a las buenas relaciones que hemos establecido con el gobierno de los Estados Unidos, de coordinación, de colaboración, ayer hubo algo muy importante que es el reconocimiento del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, que es algo fundamental en este momento. Por supuesto, hay temas pendientes que seguimos dialogando con el gobierno de los Estados Unidos, que fueron anunciados previamente. En ellos está, por supuesto, la industria del acero y el aluminio y también de la industria automotriz. Esto forma parte del preámbulo de lo que es el Plan Nacional, bueno, de los muchos preámbulos de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, porque le debo de decir que, digamos, es el fortalecimiento de los 18 puntos del Plan México, ¿no? Que se mencionó. Entonces, esta circunstancia, esto que dice la presidenta, pues no puede ya en este momento el país nada más pensar, bueno, nunca se ha pensado, pero el Plan Nacional de Desarrollo en lo interno, porque hay variables externas. Y estos 18 puntos algo tienen que ver, si me permite, con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en la guerra de declaraciones por el aumento de aranceles a México de parte del presidente de Estados Unidos, califica Trump a la presidenta de mujer inteligente y fantástica. No quiero dañar a México. No sé, cada vez que el señor Trump primero soba, pues ahí viene luego el pega. I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. We've had many conversations. She's a very elegant, just a fantastic person. And she's been very nice, very, very nice. But I'm not looking to hurt them. Bueno, la presidenta presentó la primera de 18 acciones para acelerar el Plan México, pero como usted lo sabe, lo importante es este Plan Nacional de Desarrollo. Y en este sentido, yo creo que es aquí lo que es el centro del asunto, el Plan Nacional de Desarrollo. Y para eso, ¿ya lo tenemos a Rogelio? Sí, tenemos a Rogelio Gómez Hermosillo que, para que nos dé una mirada sobre este Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo para que podamos nosotros saber cumple, no cumple, dónde están los principales puntos en esta materia. Querido Rogelio, con mucho gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Gracias, y en viernes, así que son dos agradecimientos. A ver, ¿qué ves del Plan Nacional de Desarrollo? Mira, pues es un documento amplio, técnicamente mucho mejor que el del sexenio anterior. Partamos de que es una obligación constitucional presentar un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es un documento, digamos, que traza y que marca, digamos, el enfoque programático y por lo tanto de ahí presupuestal de todo el sexenio. Por eso es tan importante. A ver, pues tengo un sabor un poco agridulce. A ver, ¿por qué? Claramente ver un documento bien hecho es mejor que ver un conjunto de rollos que no llevan a nada. Sí. Entonces, pues, eso se agradece. Aunque sea esperado, a mí no me gusta esta narrativa de que todo estaba mal antes, se compuso muchísimo y ya es totalmente distinto en el gobierno anterior y lo que se va a hacer es continuar la narrativa, esa narrativa tan blanco y negro que obviamente todos conocemos, escuchamos y que no por conocida podemos darla por buena, sobre todo en un documento que aspira a trazar el horizonte de futuro. Y luego pues trae lo que debe traer el documento, ¿no? Un apartado sobre gobernanza y seguridad, un apartado sobre bienestar y las cuestiones sociales, un apartado sobre economía y trabajo y un apartado sobre la sustentabilidad. Y luego 3 ejes transversales que se agradecen: la perspectiva de género, la inclusión, los derechos de los pueblos indígenas y la parte de
buen gobierno y gobierno digital, que es una cosa que le ha interesado mucho a la presidenta Sheinbaum desde que era jefa de gobierno. Esa es la estructura del plan, Javier, es bastante clara y está organizado primero el diagnóstico, luego objetivos y estrategias, que es donde está lo realmente concreto de lo que se quiere hacer y a lo que se le va a asignar presupuesto, mucho o poco, pero es la base para asignar presupuesto. Y luego trae un apartado de indicadores que se agradece también porque dice cómo se va a medir el avance. Oye, esto es muy importante. Ya sabes que lo que nos ha pasado en en los últimos años es que todos los planes nacionales de desarrollo no sabemos al final del sexenio si se cumplieron o no se cumplieron. Sí, el ciclo de planeación está roto en la parte de evaluación. En teoría, Javier, pero solo es en teoría, los informes de gobierno son, digamos, el corte de caja anual de cómo se avanza en el Plan Nacional de Desarrollo. Y de alguna manera, en lo formal, el documento escrito y los anexos, pues tratan de dar cuenta. Ciertamente, no hay un corte de caja final, ¿no? El informe último, pues todavía no llega a cubrir el periodo de los 6 años y después, pues es borrón y cuenta de nuevo y todo es política y elecciones y cambiamos. Pero bueno, eso así es, lamentablemente. Y ahora que no va a haber un organismo de evaluación, por lo menos en la parte social, porque ya desapareció el Coneval, pues ni eso vamos a tener. En la parte económica y de seguridad, pues nunca hemos tenido mucha evaluación de todos modos. A ver, ahora, ¿qué tan factible de cumplirse es? Y yo también, si me permites, Rogelio, yo sé que eres un especialista, déjame subirme al barco, de que me parece terrible, que todo el pasado ha sido terrible y que ahora, desde el sexenio de López Obrador, somos un país que ya lo quisiera Disneylandia, ¿no? Sí, esa narrativa no ayuda mucho porque entonces no hay nada que corregir, solo hay que dar continuidad y en algunos temas así se ve. A mí me parece esperable, pero no por eso positivo, no me parece muy positivo centrar todo el asunto de la atención a la pobreza en los llamados programas de bienestar, que no son otra cosa más que los programas de transferencias monetarias individuales, que no son universales, la gran mayoría de ellos, y que la gran mayoría de ellos no enfrentan, digamos, barreras o problemas estructurales para que se conviertan en una palanca para modificar condiciones que producen pobreza o desigualdad. Son meramente ayudas que la gente valora mucho y que políticamente sirven mucho, pero que en términos sociales pues, dan un poco resultado porque no van acompañados de políticas más integrales. Esa parte no es muy positiva, es la continuidad plana, o bueno, no sé si plana, más expansión, ¿no? Ahora también las mujeres de 60 a 64 años, ahora niños de primaria, ya no solo de media superior, en fin, pero en el fondo es la misma política. Ahora, yo sí, en este ánimo de las organizaciones de la sociedad civil que andamos buscando dónde se puede colaborar y no solo qué es lo que está mal, yo sí encuentro 3 o 4 cosas con ánimo de buscarlas y con ánimo de tratar de que haya cambios sustantivos que a mí me alientan a que si de veras va por ahí, habemos muchos que querríamos desde la sociedad civil colaborar en ello, en temas de educación, en temas de salud, en temas del sistema de cuidados y de el trabajo, digamos, y el ingreso del trabajo, que es Ahora, cosa que lo hemos hablado ¿qué le muchas hemos veces. hablado? Sí, claro. Oye, Rogelio, a ver, la parte que corresponde a, digamos, un plan nacional de desarrollo que lo echas a andar en tiempos complejísimos de la relación con Estados Unidos. Lo echas a andar con una posibilidad de crecimiento, según el Banco de México, de 0.6%. Como decías el otro día, Hacienda generalmente es muy optimista, y pongamos comillas en la palabra, o 0%, e incluso la posibilidad de la recesión en Estados Unidos. ¿Las cosas ahí más o menos tienen que ver o más bien estamos estamos con cifras alegres en función de un escenario bastante rudo? Mira, el Plan Nacional de Desarrollo, técnicamente hablando,
no entra a ese nivel de disquisición. Eso se plantea en las políticas y lineamientos presupuestales de cada año se presentan. Como bien dices, el que se presentó para este año, que se presentó desde el año pasado, digamos, que se presentó en noviembre, me parece, del año pasado, y se aprobó en su momento, pues sí, tiene estas previsiones de crecimiento optimistas, pero fíjate que el Plan Nacional de Desarrollo no, digo, sí tiene una visión de cómo crecer, y como decías en tu introducción, yo creo muy bien, tiene esta mirada que se ha ido anunciando con las 2 veces que se ha lanzado el Plan México, o Ujú. está bien, o sea, que un lanzamiento y luego reforzar ante los temas de los aranceles y esto, de una política de industrialización, de crecimiento, que fortalezca el mercado interno, polos de desarrollo, y ahí es donde nosotros encontramos una primera perla favorable, bueno, no es perla, una rendija para poder colaborar en opciones para jóvenes, que son Sí. un sector amplio de la población y que no tienen oportunidades, con un modelo que se dice ahí en el Plan Nacional de Desarrollo de educación dual, técnica, alternativas para que tengan condiciones para incorporarse a la vida productiva, incluso sin tener estudios universitarios. No que esté mal que tengan estudios universitarios, pero muchos no llegan. Entonces, que los que no llegan tengan opciones para desarrollarse y tener un trabajo digno y un ingreso suficiente para superar la pobreza, Javier. A ver, cerremos, te pregunto, eh, ¿cuál sería, diría, las ausencias? No sé si la palabra sea los faltantes, pero algo parecido respecto al plan, tomando en cuenta que si no hay dinero, las políticas públicas pueden pasar por un verdadero problema. Y cuando habla uno de políticas públicas, uno habla de jóvenes para el bienestar, habla de el dinero para la tercera edad, para los adultos mayores, etcétera. Y uno habla de escuelas y de Escuela, claro, hospitales salud, sí. y de caminos, ¿no? Sí, sí, sí. y, ¿no? Y de transporte, etcétera. Mira, la ausencia ya la dijiste, Javier, pero te la confirmo con mucho gusto. La ausencia es la reforma hacendaria, ¿no? Que para dotar de más capacidad fiscal, de más capacidad de recursos al Estado mexicano, que es una debilidad estructural acumulada por décadas, y que el gobierno anterior y en el discurso hasta ahora de este gobierno tampoco ha cambiado, o sea, viene del pasado, pero se mantuvo intocado también el sexenio anterior y que políticamente es un tema muy delicado porque evidentemente hay una gran discusión sobre la efectividad del gasto. Entonces, la discusión sobre dotar de más recursos al Estado mexicano cuando todos sabemos que hay una parte del gasto que es bastante poco efectiva, es muy compleja esa discusión, pero digamos, visto conceptualmente y visto una perspectiva país y de desarrollo y de un cambio de fondo, de una transformación auténtica para un país con bienestar asegurado, no solo con base en transferencias monetarias, sino con acceso efectivo a la salud, a la Sí. educación, seguridad, movilidad, transporte, competitividad económica, trabajo, pues sí requiere una reforma hacendaria, pero también requiere, o sea, más recursos fiscales, pero también su aplicación de una manera mucho más efectiva. Sí, claro, cierto. Oye, a ver, te digo, no creas que soy muy dado a esto, pero ¿calificas con algún número, con alguna palabra, el Plan Nacional de Desarrollo? Ah, no lo he pensado, pero a ver, eh, mejor que la anterior, lo cual no era difícil, pero qué bueno. Ajá. Eh, Buenas intuiciones en algunas cosas y otras continuidades que pues se entienden porque políticamente está anunciado que quieren basar toda la política en las transferencias monetarias, pero nunca vamos a estar de acuerdo con que esa sea la solución, la verdad. Entonces, dicho en corto, pues por ahí. Te mando un gran saludo, Rogelio, que tengas buen fin de semana. Igualmente, Javier, Gracias. gracias.